nuevamente en nuestro segundo episodio Manejando Problemas Eficientemente. Hoy estaremos discutiendo herramientas y consejos que te ayudarán a manejar problemas con clientes y compañeros de trabajo de una manera positiva y adecuada. Exploraremos distintos métodos para solucionar problemas y evaluar cómo esos problemas afectan nuestra operación. Recuerda que siempre apreciamos sus comentarios y estamos aquí para contestar cualquier pregunta o duda que puedan tener. En la descripción del video pueden encontrar el enlace para nuestro correo electrónico y el enlace para nuestras redes sociales. Este video está basado en preguntas que nosotros recibimos de nuestros seguidores en nuestras redes sociales acerca de problemas que han tenido, tienen o piensan que pueden tener dentro de su trabajo y querían saber cómo se podrían manejar de una manera eficiente. Solucionar problemas eficientemente es parte de una alta calidad de servicio y como aprendimos en el pasado episodio, los 5 tips para un mejor servicio, solucionar problemas eficientemente es una pieza clave en la decisión de los clientes de volver al establecimiento o no. Así que es súper importante desarrollar técnicas y habilidades que nos ayuden en dichas situaciones. Vamos a empezar hablando de cómo manejar problemas con nuestros clientes y al terminar de discutir los puntos más importantes, les voy a presentar algunos ejemplos de distintas industrias para que así ustedes puedan comprender, cómo resolver un problema igual o similar al que le vamos a presentar. Con clientes, vamos a empezar con los clientes, hay 5 pasos súper importantes a seguir. El primero es un poquito extenso porque quise incluir los más que pudiera que fuera de entrada, porque el primero es de entrada. Cuando un cliente te presenta un problema o tú te das cuenta que hay un problema, el primer paso es ser rápido, establecer contacto visual con el cliente, mantener la calma y ser profesional. ¿Por qué? Porque eso hace que el cliente se sienta tranquilo de que su problema se va a resolver, va a bajar la guardia y va a estar un poquito más abierto o abierta a las soluciones que puedas proveer. La número 2, escucha atentamente. Hay que escuchar bien. No es que entre por aquí y salga por acá. Es escuchar bien lo que el cliente te está diciendo y el problema. Hay que tratar de llegar al fondo del por qué el cliente está molesto y llegar al fondo del por qué el problema surgió de primera mano. También tenemos que, en la número 3, que es reconocer el problema. Sea grande o pequeño para usted, para el cliente es un problema y hay que reconocerlo. Y es súper importante que haya una disculpa. Siempre un disculpe, perdone, etc. Eso siempre tiene que estar cuando usted reconoce el problema. Un ejemplo que puede utilizar: siento mucho, señor, que esté pasando por esta situación. Déjame ver cómo le ayudo, etc. La número 4 es encontrar una solución y en un tiempo razonable. ¿Qué es un tiempo razonable? Lo vamos a discutir un poquito más adelante. También hay 2 tipos de soluciones que podemos tener frente a un problema con un cliente. Hay soluciones directas y soluciones indirectas. Las soluciones directas son las soluciones monetarias, ya sea un descuento, si es un hotel, una estadía, una noche gratis, certificados, etc. Una solución indirecta puede ser una carta de disculpa, un reemplazo del producto, recibir ofertas primero o ser VIP, etc. La número 5 es el seguimiento o el follow-up. Es súper importante que nos demos cuenta y preguntemos si el cliente está satisfecho y si nosotros pudimos resolver su problema como él o ella lo quería de manera adecuada. Así que vamos a entrar en ejemplos donde vamos a poner esto en práctica. El primer ejemplo que les voy a dar es de un restaurante. La comida se tardó mucho, se tardó más de lo que el cliente esperaba. Y siendo mesero, gerente o sea la posición que tengas en ese restaurante, se van a seguir los 5 pasos. Son: número 1, vamos a ser rápidos, vamos a mirar al cliente a la cara, vamos a hacer contacto visual con el cliente, vamos a mantener la calma y vamos a ser profesional. Vamos a escuchar atentamente lo que el cliente tiene que decirle, por qué su plato se tardó demasiado, cuáles eran sus expectativas, etc. Hay que reconocer el problema. Disculpe, caballero o dama, por la tardanza. Déjeme solucionar, déjeme buscar una solución que lo haga cómodo, cómoda, etc.
También, número 4, ahí vamos a encontrar la solución, ya sea hablar con su gerente y ver si se puede hacer algo en la cuenta de la persona, si se le puede dar un plato nuevo, etc. Hay que buscar soluciones rápido. En este caso, yo diría, en un restaurante hay que buscar soluciones en menos de 5 minutos, tú tienes que tener una solución para ese cliente. Y la última es el seguimiento o el follow-up. Antes de que el cliente se vaya del restaurante, si tú eres el mesero o el gerente, etcétera, vaya a la mesa, pregunte si se solucionó su problema, está satisfecho con el servicio, etcétera. Todas esas son cosas que nosotros podemos preguntar, no tengan miedo a preguntar. Si no preguntamos, no sabemos. El segundo ejemplo que les voy a dar es en un hotel. Housekeeping o la ama de llaves no limpió la habitación y esto pasa muchísimo, los que trabajan en hoteles van a saber. También vamos a volver con los 5 pasos que vamos a hacer rápido, vamos a establecer contacto visual, vamos a mantener la calma, vamos a ser profesional, vamos a escuchar, vamos a reconocer el problema, vamos a encontrar una solución y vamos a darle un seguimiento. En housekeeping y en hoteles específicamente, el límite de tiempo es estandarizado. La mayoría de los hoteles tienen un estándar de tiempo en que se resuelven situaciones de housekeeping, de mantenimiento, de front desk, etc. Yo siempre les sugiero a toda la gente, a todos mis equipos y a las personas con las que yo he trabajado, siempre les he sugerido tener un estándar de tiempo para solucionar problemas. Y esto hace que para todos los empleados, sean nuevos o ya lleven un tiempo, sea más fácil buscar soluciones rápidas y saber qué cantidad de tiempo tienen para solucionar ese problema en específico. El tercer ejemplo que les voy a dar es algo bien general, puede pasar en hospitales, puede pasar en tiendas de ropa, puede pasar en dealers de carros, puede pasar en oficinas, puede pasar en el DMV, puede pasar en cualquier lugar. Y es un cambio de tiempo para terminar un proyecto. Cuando tú tienes que decir a un cliente, necesito más tiempo para terminar el proyecto, eso le crea al cliente un problema y volvemos a los 5 pasos. El tiempo apropiado para este tipo de problema depende obviamente de la industria en donde tú estés, porque si es un problema de construcción, por ejemplo, de permiso, pues no hay mucho control en lo que uno se puede hacer, ¿verdad? Hay que esperar a que el gobierno dé los permisos. Es bien importante que nos sentemos y visualicemos y entendamos cómo funciona nuestra operación para poder entonces establecer un margen de tiempo. El último ejemplo, que también es muy general, son gastos inesperados. Cuando un cliente tiene gastos inesperados, volvemos a los 5 pasos que hay que hacer y buscar soluciones para ese problema en específico. Yo siempre, y les voy a recomendar, ¿verdad? Si van a hacer un estándar de tiempo, los tiempos no deberían ser más de 24 horas. Obviamente hay cosas como un problema en un restaurante, tú no puedes esperar 24 horas para resolverlo porque el cliente se va, pero algo como un hospital, como un dealer de carro, como un supermercado, cosas así, pues tienen un límite un poquito más largo de tiempo más largo, para ellos poder completar esa solución de problema. Así que antes siempre, como dije, de establecer estándares de solución de tiempo de solución de problemas, hay que establecer y hay que mirar y estudiar la operación y poner tiempos realistas también. Tampoco pongan tiempos que no son realistas para los empleados completar, ese tampoco es el punto. Algunas herramientas útiles que pueden utilizar con sus clientes es el Problem Handling Tracker o el registro de manejo de problemas, y esto lo pueden hacer cada cual, ¿verdad? Pueden hacerlo en Excel, me pueden enviar un email y yo les puedo dar algunas ideas de cómo hacer el formato, pero es bien básico, va a tener fecha, hora, quién tomó la queja, tipo de queja, el departamento, la solución, el follow-up. Y esta herramienta les sirve a ustedes para ustedes mantener un registro de esos problemas y cómo esos problemas se solucionaron. Si tienen un cliente que viene de vuelta, pueden volver ese registro. Si es un cliente regular, pueden volver ese registro y así evitamos que los mismos problemas sigan ocurriendo con las mismas personas. Podemos corregir las cosas mucho más fácil. Otro tip súper importante y otra herramienta bien útil, por favor no tomen ningún problema que tenga un cliente personal. La mayoría de los clientes cuando están molestos y se ponen agresivos o se ponen ofensivos, tienen
algo detrás de lo que está pasando, de la situación. No es con usted, el problema no es con usted. Así que nunca lo tome personal, porque eso puede causarle a usted eh, mucha, mucha molestia, mucha preocupación que usted no necesita. Así que nunca tome un problema personal. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo manejar problemas con empleados o con compañeros de trabajo. Es más o menos el mismo proceso, hay muchos pasos que son bien similares, pero con los compañeros de trabajo y con los empleados vamos a tomar unos pasos extra para garantizar que el ambiente de trabajo sea uno positivo. Hay que ser respetuoso. Eso es lo más importante. Cuando uno va a resolver un problema con un compañero de trabajo o con un empleado, el respeto es algo que uno siempre tiene que tener, porque yo soy de las personas que pienso que si tú no respetas, no puedes exigir que te respeten. Así que uno tiene que ser bien respetuoso. Siempre si usted tiene un problema con un compañero de trabajo y usted no es gerente ni nada, usted es empleado de línea, y quiere tener una conversación con ese compañero de trabajo, yo les recomiendo tener una tercera persona, preferiblemente un gerente, como testigo. No porque vaya a pasar nada malo, sino porque si da la mala coincidencia que sí pasa algo malo, pues tú tienes que tener una persona que apoye lo que tú estabas haciendo. Hay que escuchar atentamente nuevamente, hay que escuchar lo que la otra persona está diciendo. No podemos entrar en este ambiente de hablar uno encima del otro. Hay que escucharse. Hay que otra vez reconocer el problema. Reconocer que a lo mejor uno hizo algo mal o reconocer que tal vez una persona lo está haciendo un incómodo. Hay que reconocer el problema. Igual hay que encontrar una solución. La diferencia en este caso es que la solución tienen que encontrarla juntos, ya sea el empleado con el gerente o de empleado a empleado como compañeros de trabajo. Es muy importante que busquen la solución juntos. Y buscar una solución juntos fortalece el trabajo en equipo a la larga. Así que buscando una solución juntos van a también a fortalecer otra fase o otro oh my God, how do you say this? Otro elemento dentro de la operación, disculpen. A veces se me van las palabras en español. Comunicarse efectivamente, esto es súper importante. Y también con los clientes, la comunicación efectiva siempre es positiva, pero con los empleados y con los compañeros de trabajo es sumamente importante esa comunicación efectiva. No dejar que los problemas se alarguen ni que las incomodidades se alarguen. Sentarse a hablar cuando los problemas surgen. Entre más rápido se resuelve el problema, mucho mejor. Así se evitan los bochinches, el que uno esté comentando del otro, etcétera. No asuma. Si usted recibe una queja sobre uno de sus compañeros, no asuma. Deje que la gerencia se encargue de la situación. Y los gerentes, esto es para los gerentes, no asuman tampoco. Obtenga todos los hechos y luego proceda con lo que tenga que proceder. Siempre apoya a sus empleados, y si en realidad él o la empleada hizo algo mal, corríjalo en privado y de una manera positiva. No podemos gritarle a un empleado frente a un cliente o creerle 100% a un cliente sin tener en consideración al empleado. Muchas veces sí tenemos empleados que no dan la talla, y muchas veces tenemos empleados que sí producen quejas legítimas, pero hay muchas veces que los clientes también son un poquito difíciles y no necesariamente te cuentan las cosas como son. Así que siempre tenemos que, como se dice en Estados Unidos, back up your employees. Tenemos siempre que estar apoyando a nuestros empleados, aun cuando hacen las cosas mal. No es que le aplaudas la cosa mal que hizo, pero lo corrige en privado de una manera positiva y no lo corrige frente a las otras personas. Ejemplos de situaciones con empleados o compañeros de trabajo pueden ser comentarios ofensivos, no están haciendo su trabajo correctamente, un cliente mostró una queja de trabajo ineficiente, etc. Y todos esos problemas se manejan con los pasos que discutimos, especialmente se manejan con comunicación efectiva.
Ustedes también como herramienta, como gerente específicamente, pueden utilizar el registro de manejo de problemas para estas situaciones también, donde pueden registrar los problemas que han tenido compañeros entre sí o actos disciplinarios que hayan sido otorgados a empleados, etc. Y de esta manera también podemos evaluar cómo nosotros como gerentes estamos solucionando problemas, si está dando resultados, si no, si es efectivo o no. El tener un registro de manejo de problemas para clientes y para empleados es algo súper positivo y una herramienta súper útil que siempre les va a dar a ustedes esa información que necesitan para poder seguir manejando los problemas eficientemente. Y como dije antes, la comunicación es clave. Y no me voy a cansar de decirlo, porque comunicarse efectivamente y tener una buena comunicación entre compañeros de trabajo, entre gerentes a empleados y entre dueños, gerentes y empleados, es lo que hace que todo lo demás funcione. Es importante practicar todas estas herramientas y establecer métodos de seguimiento para que el manejo de problemas sea uno eficiente. Siempre tratar de pensar como el cliente y tener en cuenta que el problema no es contigo personalmente, sino con la situación. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. En nuestro próximo episodio, que será el próximo viernes, estará junto conmigo en una videoconferencia Grisel Figueroa, una exitosa empresaria puertorriqueña. Estaremos discutiendo el proceso de entrevista dentro de la industria del servicio y la hospitalidad, y será un episodio súper valioso e interesante. Recuerden suscribirse a este canal para estar al tanto. En nuestra plataforma de podcast, que es nuestra plataforma en inglés, en enlace estará la descripción, subiremos una versión en inglés de este video para su conveniencia, y también en el siguiente episodio de nuestro podcast, el 28 de abril, estaremos hablando con Jessica Saborowski, que es gerente general del Holiday Inn Express aquí en Pittsburgh, sobre el proceso de entrevista desde la perspectiva de una gerente general y en Estados Unidos. Nuevamente, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartir esta información con amistades, familias y compañeros de trabajo. También recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, estarán los enlaces, el podcast. Hay una variedad de plataformas que lo verán en el enlace del podcast general, así que tienen muchas oportunidades de escucharlo. Esto ha sido todo, hasta la próxima.